Bien, ahora vamos a resolver los ejercicios del 1 al 14 del ejercicio 92 que corresponden a los trinomios cuadrados perfectos. Entonces vamos a factorizar el ejercicio número 1, el cual nos dice que tenemos a cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Entonces, la regla nos dice que debemos de sacarle la raíz cuadrada al primer término. La raíz cuadrada de a al cuadrado sería a. Debemos de poner el signo del segundo término, que es menos, y le sacamos la raíz cuadrada al tercer término. La raíz cuadrada de b al cuadrado sería b, y esto elevado al cuadrado. Así nos quedaría el resultado de esta factorización. Vamos ahora con el ejercicio número 2, que es a cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. Entonces le sacamos la raíz cuadrada al primero, que es este término, y sería a. Ponemos el signo del segundo término, que sería positivo, y le sacamos raíz cuadrada al tercero, o sea a b cuadrada. La raíz cuadrada de b al cuadrado sería b, y esto elevado al cuadrado. Este sería nuestro resultado para el ejercicio número 2. Vamos ahora con el número 3, que dice x cuadrado menos 2x más 1. Esto sería igual, le sacamos raíz cuadrada al primero, sería x, luego ponemos el signo del segundo, que es menos, y le sacamos raíz cuadrada al tercero. Raíz cuadrada de 1 sería 1 elevado al cuadrado. Y esto sería el resultado de la factorización del ejercicio 3. Vamos con el número 4, que dice y a la 4 más 1 más 2y. Si se fijan aquí lo voy a ordenar. ¿Por qué? Porque este lleva exponente a la 2 más 1. Ahorita nos va a dar aquí. Sacamos la raíz cuadrada del primer término, sería raíz cuadrada de y a la 4 es y a la 2. Ponemos el signo del segundo, que es más, y le sacamos raíz cuadrada de 1, sería 1. Esto elevado al cuadrado. Si yo resuelvo la operación me va a dar esto, entonces este sería el resultado para nuestro ejercicio número 4. Vamos con el número 5 y tenemos a cuadrado menos 10a más 25. Como podemos ver, este está ordenado respecto de la a. Vamos a empezar a sacar raíces. La raíz cuadrada de a al cuadrado sería a. Ponemos el signo del segundo, que es negativo. La raíz cuadrada de 25 sería 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25 y esto elevado al cuadrado. Esta sería la factorización para el ejercicio 5. Vamos ahora con el ejercicio 6, que dice 9 menos 6x más x al cuadrado. Este lo podemos dejar así porque ya está ordenado. Le sacamos raíz cuadrada al primero, sería 3 por 3, 9, entonces es 3. Ponemos el signo del segundo, es negativo, y la raíz cuadrada de x a la 2 sería x. Entonces esto nos quedaría factorizado de esta forma. Este sería su resultado. Vamos ahora con el ejercicio 7, que dice 16 más 40x cuadrado más 25x a la cuarta. Este también ya está ordenado. Le sacamos raíz cuadrada al 16, sería 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4, 16. Luego ponemos el signo del segundo, que es más, y la raíz cuadrada de 25 sería 5x a la 2. Y esto elevado al cuadrado. Este sería nuestro resultado para el ejercicio 7. Vamos con el ejercicio número 8, que dice 1
más 49 al cuadrado menos 14a. Este tenemos que ordenarlo. Empezamos con 49 a cuadrado menos 14a más 1. Ahora hacemos la factorización. Raíz cuadrada del primer término sería 7 por 7, 49. Entonces sería 7a. Ponemos el signo del segundo, que es negativo, y la raíz cuadrada de 1 sería 1. Esto elevado al cuadrado. Y este sería el resultado para el número 8. Vamos con el ejercicio 9, que dice 36 más 12 por m al cuadrado más m a la cuarta. Este ya está ordenado, entonces empiezo sacando la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 36 sería 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6, 36. Pongo el signo del segundo, que es más. Y la raíz cuadrada de m a la 4 sería m a la 2. Y esto elevado al cuadrado. Este sería el resultado de la factorización por trinomio cuadrado perfecto del número 9. Vamos ahora con el ejercicio número 10, que dice que tenemos a la 8 más 18a a la 4 más 81. Sacamos raíz cuadrada de a la 8, sería a la 4. Si se fijan aquí, lo que estamos haciendo es dividiendo el exponente entre 2. Luego ponemos el signo del segundo, que es más. La raíz cuadrada de 81, ¿cuál sería? Sería 9. ¿Por qué? Porque 9 por 9, 81. Entonces lo ponemos así y lo elevamos al cuadrado. Este sería el resultado de la factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Vamos ahora con el número 11 y tenemos... aquí creo que lo cambié. Vamos a... nos faltó el 10, entonces vamos a ponerlo por el 11. Entonces aquí tenemos 1 menos 2a a la 3 más a la 6. La factorización me quedaría como raíz cuadrada del primero es 1, ponemos el signo del segundo y la raíz cuadrada de a a la 6 sería a la 3. Y este sería la factorización para este ejercicio. Nada más acuérdense que lo cambié. Vamos a resolver ahora sí el ejercicio número 12, pero primero voy a limpiar aquí arriba para poder hacer los ejercicios. Entonces, vamos con el ejercicio 12, que sería a la 6 menos 2a a la 3 por b a la 3 más b a la 6. Entonces, sacamos la raíz cuadrada del primero. Raíz cuadrada de a la 6 es a la 3. Pongo el signo del segundo, menos. Raíz cuadrada de b a la 6 sería b a la 3. Y esto elevado al cuadrado. Este sería el resultado de nuestra factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Vamos ahora con el número 13, que dice 4x cuadrado menos 12xy más 9y cuadrado. Empezamos sacándole la raíz cuadrada al primer término, sería 2x. Ponemos el signo del segundo, que sería negativo, y la raíz cuadrada de 9y cuadrado sería 3y. Y esto lo elevamos al cuadrado. Este sería el resultado de esta factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Vamos ahora con el número 14, que dice 9b cuadrado menos 30a cuadrado b más 25a a la cuarta. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de 9b, sería 9b cuadrado, sería 3b. Ponemos el signo del segundo, sería negativo. Y la raíz cuadrada de 25a a la 4 sería 5 por a la 2. Y esto lo elevamos al cuadrado. Quedándonos así el resultado de esta factorización de este trinomio cuadrado perfecto.
Si tienes alguna duda de estos ejercicios que resolvimos, recuerda, lo puedes dejar en la caja de comentarios y con gusto te daré la respuesta. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.